Ofreceremos esta Eucaristía de acción de gracias por los 3 nuevos presbíteros que serán ordenados hoy por la tarde, en el que también pediremos por nuestro seminario, que le da gracias a Dios por sus 270 años de fundación que celebramos en este día. También pediremos por el cumpleaños de Lujemi Solís Argáez, de Esther Reinalda Q, en acción de gracias de 30 años de matrimonio de Alfredo Cámara y Jenny Carrillo, y también en acción de gracias de Agustín Cámara, María Janet Gabriela Díaz. Veremos por la salud de Arcadio, Ivana Cetina Centurión, Antonia Rodríguez, Juan Sosa Vallado, Juana Irma Villegas, Antonio de la Lanza, Diego Córdoba, Hermilo Sánchez, Karime Abudo, y por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, también hoy hagamos memoria de San Óscar Arnulfo Romero, de Santo Obispo Mártir de San Salvador. Pidamos pues por todos los que están dando testimonio de su fe en momentos difíciles, en distintos países, y en los que hay que poner por encima la fe en Dios, la obediencia a Dios, como Él lo vivió, como lo debemos vivir ahora, tal como los enseña San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Primero obedecemos a Dios y luego a los hombres, que en estos momentos seamos capaces de enriquecer y fortalecer nuestra fe. Eso le pedimos también a este santo, San Óscar Arnulfo Romero. Y poniendo en manos del Señor los momentos de la pandemia, pidamos por los hospitalizados, por el personal médico y técnico que los acompaña, por sus familias que sean fortalecidas y por nuestras autoridades que están discerniendo lo que es más conveniente para que esta Semana Santa y las vacaciones no sean una fuente de nuevos contagios. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel.
En aquellos días el rey Nabucodonosor, dijo el rey Nabucodonosor, es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, Señor. El rey replicó, ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas en tu templo, santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. La palabra de Dios hoy en esta quinta semana de Cuaresma nos interroga. Estamos reflexionando sobre cómo está nuestra fidelidad a Dios. ¿Queremos ser verdaderamente libres? Si queremos ser libres, ¿estamos conociendo la verdad de Dios? El día de ayer la palabra de Dios nos presentó la relación entre la fidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. La primera lectura nos presentó a un pueblo infiel que ante las dificultades que experimentaron en el camino de Egipto a la tierra prometida, murmuraron contra Dios y contra Moisés por el temor de morir abandonados. Sus males se incrementaron al sufrir una plaga de serpientes venenosas. Y entonces recurren nuevamente a Moisés y vuelven su rostro al Señor para que les salven de este nuevo peligro. Ante este arrepentimiento, Dios ordena a Moisés que fabrique una serpiente de bronce y la levante, de modo que el que sea picado por alguna serpiente y mire la serpiente de bronce quedará sanado. Es el anuncio de que Cristo en la cruz, al ser levantado, asumiendo todos los males del mundo, el que crea en Él y se convierta, quedará liberado del pecado y de las culpas. Preparémonos para que en el ya cercano Viernes Santo, al contemplar a Cristo en la cruz, renovemos nuestra fe en que Él murió
sufrió y murió por mis pecados, nos ayudará a madurar nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Hoy tenemos un ejemplo maravilloso de fidelidad en tres jóvenes que se enfrentaron a todo el poderío del rey Nabucodonosor y vencieron por su fe en el único Dios verdadero que no los abandonaría. Al hacer esta lectura, el primer sentimiento que surge es la admiración de estos jóvenes indefensos que, llenos de fe, son capaces de enfrentar al todopoderoso Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo hacen desde una fe que les da libertad, valentía y firmeza. El miedo no los paraliza. El poder civil no es capaz de destruir sus convicciones. Saben lo que significa oponerse al rey y por eso es más admirable la decisión tomada. Confían en que Dios los salve, pero qué admirable. Incluso si no lo hiciera, su decisión no cambiaría y serían fieles a su fe hasta el final. El egoísta rey de Babilonia ha optado por obrar como todos los que entonces y ahora usurpan el lugar de Dios, arrebatar la libertad de los demás imponiendo su criterio y arrasando con todo lo que signifique ir en contra de sus deseos, de sus intereses. El horno espera a quienes no sigan sus normas. Los tres jóvenes no se acobardan y asumen con valentía ese futuro. Están dispuestos a morir. El resultado de su confianza en Dios es sorprendente. Nabucodonosor reconoce el milagro y alaba la confianza de los tres jóvenes que arriesgaron sus vidas antes que servir y adorar otros dioses. Su ejemplo se convierte en un cuestionamiento para nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra fidelidad a Dios? Vivir la fe nunca ha sido fácil. Hay muchas interferencias en ese camino, desde nuestra propia limitación hasta la que nos pueden imponer los que van más allá de sus atribuciones e interfieren en las convicciones del pueblo. La fe suele ser una de las primeras en ser combatida. El ejemplo de estos tres jóvenes hoy y siempre es una llamada a la firmeza, a la valentía, a la coherencia. Dios es el único digno de nuestro total sometimiento. A propósito del testimonio de estos tres jóvenes del Antiguo Testamento, Sadrac, Mesac y Abednego, que desafiaron al rey Nabucodonosor, comparto un extracto de una homilía sobre la confirmación del santo que hoy celebramos, San Óscar Arnulfo Romero, cuando en 1978, al celebrar la confirmación, invitó a los jóvenes a dar testimonio valiente. Decía así San Óscar: el confirmado tiene que ser un joven, una mujer valiente para dar su cara por Cristo como los mártires. No tuviéramos las gloriosas páginas del martirio en la Iglesia de Cristo si no hubiera sido por este don del Espíritu Santo que ustedes van a recibir. ¿Quién le pudo dar al inicio de la Iglesia fortaleza a los jóvenes, a las virgencitas de aquel tiempo, para morir entre las fieras o bajo la cuchilla de los verdugos, sino a la fuerza del Espíritu Santo que les hacía confirmados en esa fe, morir antes que traicionar su cristianismo? ¿Cuánto necesitamos esta valentía en esta hora de cobardes, de traidores, de vendedores de su fe? Jóvenes, en ustedes la Iglesia se renueva, en ustedes el Espíritu de Dios es como agua fecunda para la humanidad de esta arquidiócesis que vive en esta noche un Pentecostés, no solo en su catedral, sino en todo el ámbito de sus fronteras, gracias a que ha habido mártires que han sido nobles, profesionales de su confirmación, de su bautismo, de su Eucaristía, de su fe en Cristo. Que ustedes sean ese reverdecer. La juventud siempre es un signo de renovación.
La juventud muchas veces se encuentra hasta en gente madura porque siempre renueva su fe. Así como el desierto, tierra sin agua, no solamente es aridez de la naturaleza, así también en los corazones se muere la vida cuando hay cobardía, cuando no hay valentía de defender esta fe de martirio que Cristo va a entregarles en esta noche. Hasta aquí las palabras de San Óscar Romero. Para dar testimonio de Cristo, hay que crecer cada día en el conocimiento de Él. Y el Evangelio de San Juan tiene ese como uno de sus propósitos. Hoy, por ejemplo, aborda el tema de la relación de Jesús con Abraham, el padre del pueblo de Dios. Juan trata de ayudar a las comunidades a comprender la diferencia que hay entre Jesús y los judíos, y también entre los judíos y los demás. Todos somos hijos e hijas de Abraham. Primer punto, la libertad que nace de la fidelidad a las palabras de Jesús. Jesús les dice a los judíos: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ser discípulo de Jesús es lo mismo que abrirse a Dios. Las palabras de Jesús son en realidad palabra de Dios. Comunican la verdad porque dan a conocer las cosas como son a los ojos de Dios y no a los ojos de los fariseos. Más tarde, durante la última cena, Jesús enseñará lo mismo a los discípulos. Esta Semana Santa tendremos la oportunidad de confirmar que queremos ser discípulos fieles de Jesús, pues contemplaremos la verdad del amor de Dios cuando lo miremos en la cruz que aceptó por mí pecador, por ti pecador, por todos nosotros pecadores. Segundo punto, vivir en la verdad libera, vivir en el pecado esclaviza. La reacción de los judíos ante la afirmación de Jesús de que la verdad es la que nos hace libres es inmediata. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús insiste haciendo una distinción entre hijo y esclavo y dice: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si pues el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Jesús es el Hijo y vive en la casa del Padre. El esclavo no vive en la casa del Padre. Vivir fuera de la casa, fuera de Dios, quiere decir vivir en el pecado. Si aceptaran la palabra de Jesús, podrían llegar a ser hijos y alcanzar la libertad. No serían esclavos. Y Jesús continúa: ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Inmediatamente aparece bien clara la distinción. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que he oído en casa de su padre. Jesús les niega el derecho a decir que son hijos de Abraham porque sus obras afirman lo contrario. Un hijo de Abraham cumple las obras de Abraham, por lo que un hijo de Dios cumple las obras de Dios. Los judíos insisten en afirmar: nuestro padre es Abraham, como si quisiesen presentar a Jesús un documento de su identidad. Jesús insiste: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Jesús, de manera un tanto velada, les está insinuando que el padre de ellos es Satanás, hijos de la prostitución. Sin duda les quiere sacudir su conciencia. Por eso analicemos nuestras obras. Son obras que Dios quiere que cumplamos. No sea que estemos haciendo las obras de Satanás. Tercer punto.
Ante la verdad que Jesús proclama, hay que reconocerlo como el camino, la verdad y la vida. Jesús les dice a los judíos: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Usando palabras distintas, Jesús repite la misma verdad. Aquel que pertenece a Dios escucha las palabras de Dios. El origen de esta afirmación viene de Jeremías, quien dice: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciendo el uno al otro: conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Pero ellos no se abrieron a esta nueva experiencia de Dios y por esto no reconocieron a Jesús como enviado del Padre. Hermanos, estamos muy cerca de celebrar la semana que con razón se le ha llamado mayor, pues en ella celebramos el gran misterio que nos salva, la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestras parroquias se están preparando para que este año, a diferencia del año pasado que todo tuvo que ser prácticamente virtual, muchos puedan participar siguiendo los protocolos que ya todos sabemos. Pero sobre todo pongamos toda nuestra mente y corazón para que sea una celebración interior, que nos ayude a ser más fieles a Dios, que podamos decir: ya comprendo más el amor de Dios, ya acepto más que antes que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Sin embargo, hay que pedir por todos aquellos para los que la Semana Santa y la primera semana de Pascua es solo una oportunidad de esparcimiento, diversión y alejamiento de Dios. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos alcance las gracias para que seamos capaces de conocer la verdad que nos da la auténtica libertad, lejos del libertinaje. Que así sea. Hoy venimos a ofrecerte este pan y este vino. Son el fruto de la tierra, son trabajo, son entrega, son nuestro andar por esta tierra, tan solo por lograr, Señor, hoy tu presencia. Toma este pan, toma este vino y transfórmalos en tu cuerpo divino. Toma este pan, toma este vino y conviértelos en ti, mi Dios querido. Toma este pan, toma este vino y alimenta hoy al pueblo redimido. Toma este pan, toma este vino y alimenta hoy al pueblo que compraste en la cruz con tu sangre, Señor. Al morir por todos. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Angélica Rodríguez, Minerva de León,
Virginia del Carmen, Gabriel Zumárraga, Miriam del Socorro, Luis Alfonso Vera, Antonio Sosa, Adán Suárez, Edmundo Q, Concepción Cárdenas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por
Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor, invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Señor, esté con ustedes. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y a quienes compadecido les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz.